Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Era la mañana del día 20 de septiembre del año 1918. Padre Pío había celebrado la Santa Misa en la iglesia conventual de San Giovanni Rotondo. Su celebración piadosa, atenta y devota transmitía sobrenaturalidad. Allí acontecía algo único, excepcional, que llenaba a las almas de paz, de alegría serena, de amor de Dios. Cada gesto, cada palabra del santo, cada rúbrica bien cumplida, no dejaba de ser un gesto de delicadeza para con el amor de los amores, y una catequesis para los fieles que los transportaba de esta tierra al cielo. ¿Cuántos de nosotros hubiésemos deseado asistir a esa celebración de la Santa Misa, celebrada por el Padre Pío? Pero no es algo imposible, porque lo que hacía Padre Pío no era una originalidad suya, solamente él cumplía lo que la Iglesia mandaba, lo que la Iglesia celebra cada día en el altar. En cada Santa Misa, independientemente de la santidad del sacerdote, por las palabras de la consagración, Jesucristo nuestro Señor renueva sacramentalmente su sacrificio redentor, el sacrificio de la cruz. El pan se convierte en su carne entregada por nosotros, el vino se convierte en su sangre derramada por nosotros para el perdón de los pecados. Quien sabe esto se da cuenta de que cada misa es el acto más importante de cada día, porque en ella nos hacemos contemporáneos del Calvario, y el Calvario se hace presente en medio de nosotros si abrimos los ojos de la fe. Quizás nos parezca una exageración, pero el Padre Pío decía: el mundo podría subsistir sin el sol, pero no sin la Santa Misa. Quien sabe esto, quien conoce el misterio de la Santa Misa, no solo se permite faltar un solo domingo y día de precepto, sino que hará todo lo posible para asistir cotidianamente cada día al sacrificio de Cristo, que nos obtiene el perdón de los pecados y las gracias necesarias para esta vida y para conseguir la vida eterna. La Santa Misa no es una obra humana, no es una broma. Estamos ante el misterio de Dios hecho hombre, que se hace presente como fruto de su sacrificio en la cruz, bajo las apariencias del pan y del vino, para ser nuestro alimento y darnos vida eterna. Te doy gracias. Escuchábamos en el Evangelio decir estas palabras a nuestro Señor: te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Solo los pequeños, solo los sencillos, los pobres de espíritu y los humildes son capaces de ver tras el velo sacramental del pan y del vino el amor y la misericordia de un Dios que quiere dársenos, ser todo nuestro, para que nosotros seamos todos de Él. Quien conoce este misterio, el misterio de la Santa Misa, no puede asistir a ella ni tratar las cosas santas con rutina, frialdad o dejadez. Quien conoce este misterio no puede más que acercarse con temor y temblor, pero con confianza ante el trono de la gracia para hallar misericordia. Quien conoce esto necesita ambiente de silencio y de oración, recogimiento, solemnidad sobria. Quien conoce esto necesita adorar, ponerse de rodillas, prosternarse ante la majestad de un Dios que, como en Belén, se hace tan pequeño y tan vulnerable a nosotros. Perdonen esta divagación, pero hablar de Padre Pío es hablar de su misa, es hablar del santo sacrificio del altar. Decía nuestro querido santo: cada misa escuchada con devoción y atención produce en nuestra alma
unos efectos maravillosos, abundantes gracias espirituales y materiales que ni nosotros mismos conocemos. Era la mañana del 20 de septiembre del año 1918. Padre Pío había celebrado la Santa Misa y, como era su costumbre, subió al coro de la iglesia para la acción de gracias. Y cómo no detenernos ante este gesto, ante este hecho, cómo nos enseñan la vida de los santos. Se preparan debidamente ante lo que van a celebrar y, celebrados los sagrados misterios, prolongan su oración de acción de gracias. Necesitamos esta lección de los santos. Nosotros, los hombres de lo inmediato, los hombres de lo superficial, necesitamos esta lección y aprender de la Virgen Santísima y de los santos. Hemos de guardar en el corazón los misterios de Dios y hemos de meditarlos, pues no podemos ser santos si no rezamos, si no hacemos oración. Si comprendiésemos esto y lo pusiésemos en práctica con la ayuda de Dios, veríamos realmente milagros sorprendentes en nuestras almas. De tibios nos convertiríamos en almas enardecidas y enamoradas, de perezosos en almas diligentes, siempre dispuestas al bien, de quejicosos a ser almas agradecidas, en definitiva de pecadores en santos. ¿Y por qué no ocurre esto? Porque rezamos poco, porque rezamos mal. Fijaos, prácticamente comulgamos todos los días y en cambio esa comunión apenas hace efecto en nuestras almas. Como recibiendo nosotros al autor de la santidad y de la vida, andamos siempre languideciendo en nuestro ánimo, porque no nos disponemos bien para recibir la Sagrada Comunión, porque no somos suficientemente agradecidos. ¿Cómo no hablar de la oración al hablar de aquel que se definió a sí mismo como un pobre fraile que reza? Es más, de Padre Pío podemos decir aquello que Tomás de Celano dijo de San Francisco: un hombre hecho oración. Padre Pío no era simplemente un fraile que rezaba, sino que era un hombre hecho oración. Y lo explica así el Papa Benedicto XVI. El Padre Pío se convirtió él mismo en oración, en cuerpo y alma. Sus jornadas eran un rosario vivido, es decir, una continua meditación y asimilación de los misterios de Cristo, en unión espiritual con la Virgen María. Así se explica la singular presencia en él de dones sobrenaturales y de sentido práctico humano. Era la mañana del 20 de septiembre del año 1918. Padre Pío había celebrado la Santa Misa y, como era su costumbre, subió al coro a dar gracias. Y allí mismo, él lo cuenta: repentinamente fui preso de un temblor, luego me llegó la calma y vi a nuestro Señor en la actitud de quien está en la cruz, lamentándose de la mala correspondencia de los hombres, especialmente de los consagrados a él, que son sus favoritos. Él sufría y deseaba asociar las almas a su pasión. Me invitaba a compenetrarme en sus dolores, a meditarlos y al mismo tiempo ocuparme de la salud de los hermanos. Enseguida me sentí lleno de compasión por los dolores del Señor y le pregunté qué podía hacer. Oí esta voz: te asocio a mi pasión. Y enseguida, desaparecida la visión, he vuelto en mí, en razón, vi estos signos, estas llagas de las que salía sangre. Antes no las tenía. Desde aquella hora, desde este momento, el Padre Pío queda convertido en el santo de los estigmas, en el crucificado sin cruz. Y quizás sea esto, junto con tantos otros dones extraordinarios que recibió Padre Pío, lo que más nos llame la atención de él. Pero si vamos al Evangelio, a la teología espiritual, todos hemos de identificarnos, transfigurarnos en Cristo, y crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los griegos, pero para nosotros fuerza y sabiduría de Dios. Es la cruz,
Es la cruz la que salva al mundo. Lo que Padre Pío experimentó en su cuerpo físicamente talabrado como el divino Salvador, con llagas sangrantes y dolorosas, es lo que cada cristiano estamos llamados a vivir en nuestra alma. Somos discípulos de Cristo, no simplemente como alguien que escucha o que sigue a alguien por curiosidad, sino como aquellos que estamos llamados a una misma vida, a una unión total. Padre Pío fue generoso y perfecto en el seguimiento de Cristo. Él mismo, como San Pablo, podía decir: estoy crucificado con Cristo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Queridos hermanos, la cruz, todo aquello que nos causa sufrimiento, sea cual sea como le llamemos o del modo que se haga presente, forma parte de la vida. Generalmente nosotros nos esforzamos en huir de ella, en negarla, quedamos paralizados tantas veces por el miedo y en el mejor de los casos la aceptamos porque no nos queda más remedio. Pero Padre Pío, como los sencillos a los que Dios se revela, comprende el misterio de la cruz y que sin ella no hay salvación, sin ella no hay resurrección, sin ella no hay gloria. Por eso, pidiendo fuerza al cielo, hemos de abrazar la cruz que el Señor permita en nuestra vida. El mismo Padre Pío nos dice: no queremos persuadirnos de que nuestra alma necesita el sufrimiento, de que la cruz debe ser nuestro pan de cada día. Igual que el cuerpo necesita alimentarse, así el alma necesita día tras día de la cruz para purificarse y separarse de las criaturas. No queremos comprender que Dios no quiere, no puede salvarnos ni santificarnos sin la cruz, y que cuanto más atrae un alma hacia sí, más la purifica por medio de la cruz. Y así, como decía Padre Pío, hoy que se nos habla tantas veces de dar testimonio cristiano en medio del mundo, nos dice Padre Pío: tu predicación será la inmolación continua de ti mismo, el ser en todas partes como una delicada aparición, como la sonrisa de Dios. ¡Qué hermoso! Ser en medio de la inmolación, en medio del abrazo de la cruz, la sonrisa de Dios, ejerciendo la caridad para con todos aquellos que viven a nuestro lado. Agradezco a mis hermanos sacerdotes su presencia en esta celebración, que manifiesta su devoción al Padre Pío, pero también el cariño que nos tienen tanto a Padre Carlos como a servidor, que nos encargamos del culto en esta iglesia. Agradezco también vuestra presencia, queridos fieles, hoy como cada 23 de cada mes, en la que nos reunimos para honrar la memoria del Padre Pío, escuchar sus palabras y aprender algo para nuestra vida. Ante el altar de Dios, por intercesión de Padre Pío, presento todas vuestras intenciones y necesidades, que Él, desde el cielo, nos consiga la bendición de Dios. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.